Bueno, continuando con nuestra charla sobre presión arterial, quiero dejarles bien claro este esquema que es muy importante para su manejo. ¿Qué camino sigue la presión arterial o qué camino sigue la hipertensión arterial? Y hay que tener en cuenta varios aspectos. Es muy importante tener en cuenta lo que va sucediendo desde el momento de que haya un incremento de la ingesta de sodio, cómo va actuando y dónde va a repercutir ese aumento de la ingesta de sodio. Hay un incremento del gasto cardíaco, incremento de la precarga y por supuesto hay un incremento del gasto cardíaco. Eso, obviamente que eso se sucede en cualquier paciente, que hay que tener en cuenta que este gasto cardíaco aumentó. ¿Pero por qué aumentó? Porque aumentó la ingesta de sodio, y esa ingesta de sodio va, digamos, sumando efectos, va sobrecargando de líquido al aparato cardiovascular y obviamente también va a influir directamente en la presión arterial. Hay que tener en cuenta la predisposición genética, que tiene también su gran importancia, y la alteración se puede dar también como un incremento del volumen del flujo. Puede haber también una reducción de la superficie de filtración, todo por sobrecarga genética, antecedentes genéticos, redistribución del volumen, y todo también lleva a un aumento del incremento de la contractilidad, que por lo tanto va a llevar a un aumento del gasto cardíaco. Por otro lado, no hay que descuidar los efectos nocivos que tiene el estrés. Por supuesto que va a haber un aumento del tono simpático arterial, sobre todo un hipertono simpático, y eso va a tener su repercusión en la redistribución del volumen, incremento de la contractilidad. Va a haber también, por otro lado, una estimulación del sistema renina-angiotensina, que también tiene un componente genético, pero también está influenciado por el sistema nervioso simpático, y también va a contribuir a la constricción funcional. Eso va a llevar obviamente a una alteración también de la masa muscular cardíaca, y va a favorecer, por otro lado, junto con otros factores, como el incremento también del sodio, la va a llevar a una hipertrofia, y esa hipertrofia también va a estar agravada por la obesidad a través del hiperinsulinismo, etcétera, etcétera. Lleva a una hipertrofia muscular, también todos estos factores van a llevar a un incremento de la resistencia periférica, y si tenemos en cuenta el incremento del gasto cardíaco por la resistencia, vamos a tener una hipertensión arterial. Es decir que este esquema hay que tenerlo en cuenta siempre, que por un lado, por el otro lado, tenemos una base que está formada por la ingesta de sodio, la predisposición genética, la situación de estrés permanente de los pacientes, el aumento de la ingesta de sodio crónica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se transforma en un círculo vicioso y hace que este paciente esté hipertenso, con las repercusiones hemodinámicas en los distintos órganos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta de que detrás de esta palabrita de hipertensión arterial hay todo un proceso que el médico lo tiene que entender, lo tiene que recordar y tiene que tratar de controlar cada uno de estos parámetros. El único parámetro que nosotros no podemos, como médicos, no podemos influir, obviamente, es sobre la predisposición genética que un paciente pueda tener. Pero todos los otros factores sí podemos, digamos, controlar y podemos influir, inclusive podemos medicar e inclusive hasta controlar. Pero si no se controla como debe ser, vamos a tener un proceso de hipertensión arterial crónica. La hipertensión arterial es quizás el más frecuente de todos los problemas de salud en adultos y el principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Es más frecuente en varones que en mujeres jóvenes. Los varones tienen cifras más altas de la presión arterial en comparación con las mujeres hasta que llegan a la menopausia. En ese momento, las mujeres pierden con rapidez la protección hormonal contra la hipertensión arterial y se presentan cuadros hipertensivos ya desde un inicio de
del climaterio, de la menopausia. La hipertensión arterial se divide en una hipertensión primaria y una hipertensión secundaria. La primaria también la llamamos esencial y es el término que se aplica al 95% de los casos en los que no es posible identificar una causa para la hipertensión arterial. La hipertensión arterial secundaria es la elevación de la presión arterial y se debe a una causa subyacente identificable como enfermedad renal o endocrina. Es decir, que conocemos cuál es la verdadera causa de esa hipertensión arterial. Los valores de una presión arterial normal son, por un lado, la sistólica menor de 120 milímetros de mercurio y diastólica menor de 80, la prehipertensión entre 120 y 139 milímetros de mercurio, y la diastólica estaría entre 80 y 89 milímetros de mercurio. La hipertensión arterial es ya considerada como tal si la sistólica es 140 o más y la diastólica es de 90 milímetros de mercurio o más. Es decir, que hay que tener en cuenta siempre estos valores cuando uno le toma la presión al paciente, inmediatamente ubicarlo. Si tiene valores normales, si tiene una presión ligeramente sobre lo normal, lo podemos considerar como prehipertenso, o ya definitivamente de entrada nomás son catalogados como hipertenso, que uno tiene que hacer la salvedad si es hipertenso sistólico con una diastólica normal, o son hipertenso sistodiastólico con los dos valores elevados, porque hay diferencia estructural entre uno y otro, y las diferencias inclusive del tratamiento pueden variar de un paciente a otro. Es decir que estos elementos nos sirven como guía para hacer un diagnóstico rápido del paciente y ver qué camino tomar cuando uno le toma la presión al paciente. Vamos a ver ahora la hipertensión arterial en algunas situaciones especiales, en algunas patologías especiales que les quiero hacer algunas consideraciones. Sobre todo la hipertensión asociada a nefropatía diabética. La nefropatía es una de las lesiones que causan mayor morbilidad y mortalidad en la diabetes. La nefropatía diabética es la primera causa de insuficiencia renal terminal en Estados Unidos. El costo para mantener a estos pacientes en programas de diálisis es de $2 billones por año en Norteamérica. Obviamente que hay variaciones, seguramente que hoy están mucho más altos. La hipertensión arterial es un factor de riesgo para el desarrollo de la nefropatía. Además, contribuye al empeoramiento de la función renal si está mal controlada. Este factor de riesgo es similar tanto para el diabético tipo 1 como para el diabético tipo 2. Varios estudios apoyan que los IECA, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, retrasan la progresión de la nefropatía diabética. No se puede afirmar si existe un IECA superior a los demás respecto al efecto protector. No todos los antihipertensivos tienen la misma capacidad renoprotectora. Este efecto es independiente del control de la presión arterial, que también se puede conseguir con fármacos hipotensores. Cuando no se puede conseguir mantener la presión arterial media inferior a un nivel de 95 milímetros de mercurio, o cuando los IECA son mal tolerados, entonces se debe añadir o sustituir por otra droga. Generalmente el tratamiento específico de estos pacientes, en un principio hay que insistir más que nada en los medicamentos, hay que insistir más que nada en la dieta. La dieta tiene que ser hiposódica, tiene que ser equilibrada, acorde a su peso, a su talla, a su sexo, tiene que estar todo relacionado en cuanto a esos parámetros que hay que tenerlo muy en cuenta. No se puede ingerir más calorías de las que se gastan, porque si esos pacientes comen más de lo que gastan, el resultado es la obesidad o la retención de líquido. Por lo tanto, si un paciente tiene que pesar 70 kilos, la dieta tiene que estar acorde a 70 kilos y no comer de más por razones de metabolismo, que ahí vamos a alterar el metabolismo y el paciente en poco tiempo va a aumentar de peso. Entonces, sobre todo también hay que tener en cuenta la función renal, no sobrecargarlo de electrolitos, hay que tener en cuenta el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, etcétera, que está todo controlado por una buena dieta. La dieta tiene que ser saludable, equilibrada, acorde a su peso,
a la talla y al sexo. Los diuréticos son útiles en conjunción con los IECA. En pacientes diabéticos con insuficiencia renal hay que monitorizar el potasio y la función renal cada semana durante el primer mes para detectar hiperpotasemias graves y deterioro agudo de la función renal. La alta prevalencia de hipertensión en la diabetes mellitus no insulino dependiente puede reflejar una asociación entre resistencia a la insulina e hipertensión esencial. La resistencia a la insulina, además de contribuir a la hipertensión, empeora la hiperlipemia. El tratamiento debe estar orientado a conseguir el peso ideal y el ejercicio físico para un control adecuado de la hipertensión arterial. Es decir, que cuando hablamos de hipertenso tenemos que hablar de dieta, de actividad física, de la medicación adecuada y hacer que el paciente entienda que su problema de hipertensión arterial depende de su calidad de vida. Por lo tanto, tiene que entender y tratar de corregir muchas cosas que a veces el paciente es reacio a cumplir este tipo de indicaciones y cuesta hacerle cambiar sus malos hábitos. Uno de los principales malos hábitos que no quiere cumplir el paciente es caminar, es hacer ejercicio. Es increíble la cantidad de gente sedentaria y que no le gusta caminar, no le gusta hacer ejercicio, cuando en este tipo de patología lo que estamos indicando es fundamental. Un aumento en la incidencia de enfermedad vasculorenal en la diabetes no insulino dependiente puede incrementar el riesgo de insuficiencia renal aguda en pacientes tratados con inhibidoras de la enzima convertidora. Un hecho de gran interés clínico es observar que el tratamiento antihipertensivo va seguido en ocasiones de un empeoramiento rápido de la función renal en pacientes con diabetes mellitus no insulino dependiente, nefropatía e hipertensión arterial. Es decir, que hay que tener muy en cuenta en muchos pacientes que vamos a darle una determinada medicación, cómo está su función renal. Hay dos cosas que controlar. Por un lado, la función hepática, por otro lado, la función renal. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la medicación que vamos a indicarle a un paciente de esta categoría es que no demos drogas que sean hepatotóxicas o que sean nefrotóxicas, porque ahí el estado general del paciente se va a complicar y vamos a estar provocando algo que se llama iatrogenia, y el responsable principal es el médico por haber dado una droga no adecuada a las características del paciente. Es decir, que hay que tener muy en cuenta todos estos aspectos. El mismo fenómeno se ha observado en pacientes diabéticos insulino dependientes con nefropatía y en pacientes con nefropatía no diabética. El progreso en el deterioro del filtrado glomerular en el paciente diabético es lento, progresivo e irreversible. Son tres palabras que se utilizan muchísimo en metabolismo y sobre todo en diabetes, y debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar al paciente el efecto beneficioso de los antihipertensivos sobre la progresión de la nefropatía diabética. Hay que tener muy en cuenta y hacerle entender qué significa la palabra lenta, progresivo e irreversible, para que el paciente entienda que su cuidado es de por vida. De por vida. Se tiene que cuidar toda su vida para evitar estas alteraciones que una vez que se empieza a desarrollar en forma lenta, puede tardar 3, 4, 5 años, progresiva, cada vez va invadiendo más, y todo lo que se haya deteriorado en forma lenta, progresiva, es irreversible, así que no se vuelve atrás. Por lo tanto, esas palabras es fundamental que el paciente entienda y tomarse unos minutos y explicarle bien para que pueda colaborar. De lo contrario, no vamos a tener buenos resultados. La hipertensión asociada a enfermedades glomerulares, la insuficiencia renal terminal, es el punto final de un proceso inmunológico o no inmunológico y que a través de una serie de eventos va causando un daño parenquimatoso progresivo que parece relativamente independiente de la causa inicial que lo originó. En pacientes con insuficiencia renal crónica y proteinuria, la utilización de inhibidores de enzima de conversión de la angiotensina parece enlentecer la progresión de la misma, parecería ser que los beneficia y retarda esa proteinuria. Este efecto beneficioso se acompaña de una reducción de la proteinuria. La insuficiencia renal crónica no proteinúrica progresan lentamente y no se benefician con el uso de los inhibidores de la enzima de conversión. En cualquier caso, la presión arterial debe reducirse a valores inferiores a 125 milímetros de mercurio de sistólica y 75 milímetros de mercurio de diastólica.
Es decir, tenemos que ser bien estrictos en el control para evitar, porque nosotros sabemos que luego de cada episodio hipertensivo hay secuelas renales, secuelas retinales, cardíacas, circulatorias en general, etc. Por lo tanto, hay que evitar los picos hipertensivos. La hipertensión asociada a nefropatía isquémica, la estenosis de la o las arterias renales, es una causa conocida de hipertensión arterial. También es una causa importante de insuficiencia renal crónica e incluso de insuficiencia renal terminal. Con el término de nefropatía isquémica se hace referencia a la disminución del filtrado glomerular mediado por la reducción del flujo sanguíneo renal debido a la obstrucción de las arterias renales. La causa más común en el adulto es la enfermedad atenomatosa bilateral o bien la afectación unilateral en pacientes con un solo riñón funcionante. Estos aspectos nosotros los tenemos muy en cuenta cuando estamos tratando a un paciente que tiene una hipertensión arterial refractaria. Y al ser refractaria nos obliga a nosotros a estudiar por qué es refractaria. Entonces hay que hacer este tipo de estudio arterial renal, ya sea con un eco Doppler, y ver la velocidad renal, si hay o no hay obstrucción, y en el mejor de los casos hacer un estudio hemodinámico para ver qué pueda estar sucediendo a nivel de la arteria renal. Los pacientes con nefropatía isquémica suelen tener un importante grado de arterioesclerosis generalizada y con frecuencia sufren deterioro del filtrado glomerular coincidiendo con el tratamiento con los inhibidores de enzimas convertidoras. Es decir, que estos pacientes que ya tienen un proceso de arterioesclerosis generalizada, hay que pensar también que la arteria renal está sufriendo eso y esa es la principal causa de una isquemia y la principal causa de liberación crónica de renina, angiotensina, aldosterona y hace que el paciente tenga una hipertensión arterial sostenida, crónica, refractaria. El desarrollo de insuficiencia renal aguda en el curso del tratamiento con IECA es altamente subjetivo, pero no específico de estenosis de arteria renal. Un hecho similar se describe en pacientes con nefroangiosclerosis benigna tratados con diuréticos e inhibidores de la enzima convertidora. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de nefropatía isquémica? Se presenta un problema para su diagnóstico y consiste en la falta de signos clínicos o datos de laboratorio específicos y además no disponemos de ningún signo de alerta de cuándo se va a producir la obstrucción vascular. En ancianos con hipertensión arterial que presentan insuficiencia renal progresiva, sedimento urinario sospechoso, proteinuria menor de 1 gramo al día. Con todos estos datos solo se confirma por angiografía en el 70% de los casos. Los métodos de estudio, el eco Doppler, resonancia magnética, tomografía axial computada de espiral, dan buena posibilidad antes de utilizar los métodos cruentos. La angiografía por resonancia magnética informa de estenosis mayores al 50% de su luz. En el 92 al 97% de los casos no requiere contraste. Angiografía con tomografía axial computada requiere administrar de 100 a 150 ml de contraste en pacientes con insuficiencia renal. En el caso de sospecha de nefropatía isquémica no debemos usar diurético más IECA, dado que su asociación incrementa de forma considerable el riesgo de insuficiencia renal aguda. ¿Por qué se caracteriza la hipertensión arterial maligna? Muy importante tener en cuenta. La hipertensión acelerada o maligna se caracteriza por la asociación de urgencia hipertensiva y retinopatía exudativa, es decir, que el examen del fondo de ojo en estos pacientes que ya lo hemos encontrado en varias oportunidades con hipertensión arterial o crisis hipertensiva, hay que buscar ahí qué pasa con la hacer un estudio del fondo de ojo y ver si ya hay una retinopatía y de características exudativas. Desde el punto de vista patológico se caracteriza por presentar lesiones de endarteritis proliferativa y necrosis fibrinoide a nivel arteriolar. En la mayor parte de los casos sigue a formas preexistentes de hipertensión arterial, puede ocurrir como complicación de hipertensión esencial o de cualquier forma secundaria. Se asocia con frecuencia al hábito tabáquico. ¿Por qué se asocia con frecuencia al hábito tabáquico? Porque sabemos muy bien que el efecto nocivo fundamentalmente de la nicotina a nivel vascular es la constricción.
o sea, vasoconstricción. Y esa vasoconstricción hace que estos pacientes fumadores crónicos tengan una resistencia vascular periférica siempre aumentada, por lo tanto son hipertensos crónicos, tabaco dependientes. Esa es la explicación. Muchos pacientes presentan insuficiencia renal y es necesario diálisis, y luego de un tiempo se puede producir mejoría de la función renal y puede dejar la diálisis. Desde el punto de vista biológico pueden presentar diferentes grados de insuficiencia renal, anemia hemolítica microangiopática, proteinuria, hematuria, hipopotasemia, aumento de la actividad renínica plasmática, aumento de la aldosterona, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y ojo que esto último ya va camino a la insuficiencia cardíaca, precisamente por tratarse de pacientes hipertensos crónicos de larga evolución y que han tenido su repercusión directa a nivel del miocardio, llegando a la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es uno de los caminos para llegar a la insuficiencia cardíaca. Primero se hace hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, luego se hace hipertrofia ventricular excéntrica, donde ya el corazón se dilató y entró en la fase de insuficiencia cardíaca crónica con evolución muy mala. El tratamiento debe ser urgente, se presenta una emergencia hipertensiva, insuficiencia cardíaca, ANGOR, hemorragia cerebral, internado en UTI con medicación intravenosa. Debe ser tratado en su totalidad. Si no presenta emergencia vital, se puede tratar en sala con medicación oral, diuréticos, beta-bloqueantes, alfa-beta-bloqueantes, IECA, antagonistas del calcio, inhibidores de la angiotensina 2, etcétera, etcétera. Habitualmente se asocia con 2 o más fármacos. Como se darán cuenta, en esta parte, en esta fase del tratamiento, en este tipo de pacientes, intervienen drogas que están orientadas a corregir todo lo que les expliqué anteriormente al inicio de la charla, con los distintos mecanismos que intervienen en lo que es el proceso de la presión arterial, donde los diuréticos cumplen una función, los beta bloqueantes otra, los inhibidores de la enzima convertidora otra, antagonistas del calcio, inhibidores y obviamente que puede estar asociado con otras drogas, con otros fármacos, pero que tiene que estar muy bien estudiada y el médico debe saber el por qué y el para qué va a indicar esos medicamentos, siempre y cuando tengamos una función hepatorrenal normal y que no haya riesgo de hepatotoxicidad o nefrotoxicidad. Ojo con ese tema, que es muy importante el uso de estas drogas. Es decir, que el médico debe saber muy bien cuando va a indicar una medicación, sus pros y sus contras, es decir, su acción primaria, pero siempre tener en cuenta las posibles complicaciones que muchas veces son indeseables. Hipertensión arterial en pacientes en diálisis. La incidencia de hipertensión arterial en situaciones de insuficiencia renal crónica terminal en programas de diálisis se estima entre el 20 y el 60%. Los mecanismos fisiopatológicos que le explica son el aumento de la volemia derivado de la retención de agua y sodio, exceso de fenómenos vasoconstrictores, menor incidencia de mecanismos vasodilatadores. El tratamiento debe ir dirigido en primer lugar a una reducción del volumen. El tipo de fármaco a utilizar dependerá sobre todo de las contraindicaciones que su uso pueda ocasionar, siempre hay que tener en cuenta eso. Atenolol, metoprolol y propanolol en dosis mínimas, labetalol y carvedilol dosis mínimas al día, los IECA dosis inicial baja, el captopril dosis reducida, es decir que son fármacos ya muy experimentados y hay que usarlo en el momento preciso, en la dosis precisa. Los inhibidores de la enzima angiotensina 2 pueden ser utilizados en los pacientes en diálisis con las mismas indicaciones que los IECA. Los antagonistas del calcio se usan en aquellos pacientes con cardiopatía isquémica y enfermedad vascular periférica. Hipertensión en el embarazo. La hipertensión gestacional aparece después de las 20 semanas de gestación y puede progresar a preeclampsia cuando la hipertensión se complica con proteinuria, edema, anomalías hematológicas o hepáticas, o bien progresa a eclampsia con síntomas cerebrales que llevan a convulsiones. Las mujeres con hipertensión previa al embarazo tienen una incidencia más alta de preeclampsia y mayor probabilidad de parto prematuro de niños de bajo peso para la edad de gestación. La hipertensión gestacional es de causa desconocida,
pero se produce con más frecuencia en primigestas o embarazos consecutivos con diferentes padres, lo que sugiere un mecanismo inmunológico. Factores predisponentes: la edad elevada como un aspecto a considerar, muy importante, raza negra, múltiples gestaciones, enfermedad renal o cardíaca, hipertensión crónica. Y el diagnóstico habitualmente se basa en la elevación de la presión arterial por encima de 140/90, más todos los otros aspectos clínicos a considerar, exceso de peso, edema, etc. Les quiero dar la diferencia entre preeclampsia y hipertensión arterial crónica. Hay que tener en cuenta la edad. La preeclampsia generalmente se da en mujeres jóvenes. La crónica, la hipertensión se da en mayor de 30 años. La paridad primigesta, la crónica generalmente se da en multigesta. El inicio después de las 20 semanas de gestación y la crónica se da antes de las 20 semanas. Ganancia de peso con edema en la preeclampsia es súbito, generalmente en miembros inferiores, y la crónica es gradual, es mucho más lento. La presión arterial sistólica menor a 160 y la mayor, en la crónica se hace mayor a 160. El fondo de ojo en la preeclampsia, el edema presenta un edema y un espasmo, y cruce en la crónica es cruce arteriovenoso bastante significativo, ya es un proceso mucho más avanzado. Estamos hablando de un proceso hipertensivo crónico, entonces las diferencias son notables. La proteinuria en la preeclampsia está presente y en la crónica no hay proteinuria, así que ese aspecto con un control de orina vamos a tener en cuenta esa diferencia. El ácido úrico en la preeclampsia está aumentado y en la crónica es normal. Presión arterial después del parto en la preeclampsia es normal y en la crónica sigue elevado, o sea que evidentemente hay diferencia considerable entre una y otra. Pero ¿qué pasa? Que estos pacientes, en la práctica nuestra, los pacientes que hemos visto con 2, 3 partos a los 25, 28, 30 años y han hecho una hipertensión o han tenido antecedentes de preeclampsia, posteriormente con el tiempo se hace hipertenso crónico o se instala ya la cronicidad de la hipertensión arterial y debe ser tratado de por vida, y que muchas veces se hace difícil de tratar porque les cuesta mantener el peso, cambiar hábito, medicación, control, etcétera, etcétera. Es decir que la gran mayoría de las mujeres que hacen preeclampsia con el tiempo se transforman en hipertensos crónicos y que deben sufrir un tratamiento de por vida. El tratamiento: hipertensión gestacional, reposo en cama, una dieta con cifras normales de sodio, antihipertensivo cuando la presión arterial diastólica supera los 100 milímetros de mercurio, que indica un perjuicio en la función renal y predisposición a eclampsia. La cura se produce con el parto. La cura entre comillas, porque no se cura. Posteriormente pueden aparecer crisis hipertensivas dependiendo de los hábitos de la paciente. La hipertensión gestacional moderada se debe usar metildopa. El uso de fármacos puede asociarse con retraso de crecimiento fetal. Los únicos fármacos contraindicados son los IECA y los ARA1 por compromiso renal agudo neonatal. Repito esto: los fármacos los fármacos contraindicados en la hipertensión gestacional son los inhibidores de la enzima convertidora y los ARA1 por posible repercusión compromiso agudo neonatal. Si aparece eclampsia antes de las 32 semanas, reposo en cama, antihipertensivos orales, monitoreo fetal intensivo, antihipertensivos parenterales como la hidralazina, parto por inducción o cesárea, sulfato de magnesio para prevenir las convulsiones. Valoración cardíaca postparto. Les quiero dejar la presentación de un caso clínico y les quiero aclarar que el ejercicio de estos casos clínicos es precisamente para que ustedes tengan la información de cómo se pueden presentar en la práctica diaria estos casos de presión arterial y cómo se pueden, digamos, presentar en pacientes con diversas patologías o asociados, y hay que tenerlo en cuenta dentro del razonamiento clínico que se debe hacer desde el punto de vista fisiopatológico. Es decir, que tiene una enorme importancia para nosotros
el hecho de que ustedes conozcan cada uno de los temas, cómo en la práctica clínica se puede presentar. Ese es el objetivo que tienen la presentación de los casos clínicos, para que piensen, razonen, interrelacionen cada una de las presentaciones clínicas y para que vea que un paciente puede llegar a ser un conjunto de entidades patológicas que deben ser todas analizadas y entrelazadas entre sí para llegar a una conclusión diagnóstica. Por lo tanto, les pido que estudien, que vean, que lean y posteriormente en el foro va a ser discutido esto y ustedes tendrán que presentar sus opiniones o hacer las preguntas al respecto. Se trata de un paciente jubilado de 73 años, refiere que es hipertenso de larga data, con buen control de su tensión arterial y estable con su medicación habitual de atenolol de 50 miligramos e hidroclorotiazida de 12,5 miligramos. Tiene exámenes de laboratorio de hace 10 meses dentro de límites normales. En un examen preoperatorio para cataratas bilaterales se descubre una tensión arterial de 176 milímetros de mercurio de sistólica y 110 milímetros de mercurio de diastólica. Una creatinina de 2,4 miligramos por decilitro y una uremia de 98 miligramos. Toma la medicación regularmente, fuma 14 cigarrillos por día, que eso es importante siempre tener en cuenta porque estos son los hábitos totalmente nocivos para este tipo de pacientes. 14 cigarrillos por día, hace vida sedentaria, otro aspecto a considerar, no camina, no se mueve, y presenta nocturia 3 a 4 veces por día desde hace 3 meses. En el examen físico presenta ausencia de edemas, pulso 64 por minuto, regular y amplio, choque de la punta en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea media clavicular, ruidos cardíacos normales, se oculta R4 y la tensión arterial en ambos brazos sentados y de pie es de 172, 108 milímetros de mercurio, o sea que hay variantes. ¿Cómo interpreta los hallazgos de laboratorio y qué posibilidades diagnósticas le sugiere? Primera pregunta que ustedes tendrán que estudiarla, discutir y luego serán aclaradas todas estas interrogaciones. Segunda pregunta, ¿qué hallazgo del examen físico podría ser orientador? ¿Qué estudios complementarios solicitaría para completar estos estudios, para, digamos, aclarar más el diagnóstico que pueda estar siendo necesario? Estas son las preguntas que ustedes se deben hacer con la presentación de este caso y que les puedo asegurar que les va a dar mucho para hablar y discutir y que se pongan de acuerdo en las posibilidades diagnósticas que ustedes puedan sugerir. Creo que hasta acá nomás llegamos, ya la situación, o sea, el horario avanzado. Les quiero dar las gracias por su atención y quiero que todo esto les sea útil y que les sirva para que ustedes posteriormente en la práctica diaria, en el manejo de la hipertensión arterial, recuerden gran parte de mi charla y recuerden gran parte de los conceptos fisiológicos que deben ser tenidos en cuenta y fundamentalmente poder aplicarlo en cada uno de los casos. No se olviden que cada paciente puede tener varias patologías, varias entidades juntas que luego se entrelazan y como resultado final lo más visible es que son pacientes hipertensos crónicos y que lentamente les va provocando un daño progresivo, un daño lento, progresivo y todo lo que la hipertensión daña es irreversible. Les quiero dar las gracias y será hasta la semana que viene. Posteriormente las chicas van a ayudarle en el foro y les pueden hacer todas las preguntas que ustedes consideren necesarias. Buenos días y muchas gracias.